vídeo sobre el marzo asiático, y es que ya estamos casi a mediados de mes y no sé vosotros, pero a mí la vida se me ha hecho bastante bola y tengo una acumulación de lecturas importantes. No he leído mucho por culpa del maldito trabajo estas 2 semanas, pero espero tener un poquito más de tiempo las 2 próximas porque estoy ansiosa por continuar con esas lecturas que os comenté en el TBR hace un par de semanas. Y bueno, aunque mi idea era traeros un vídeo más de recomendaciones generales, como pues ya os digo que no me está dando tiempo a hacer tanto como me gustaría, he decidido hacer este vídeo relacionado con la literatura de Vietnam, que es algo que os comenté y que dijisteis que os interesaba, y ya dejar para final de mes el vídeo de recomendaciones genéricas de libros que he leído este mes asiáticos y algunos más que tenía apuntados para recomendaros. Y que bueno, aunque este sea el mes de leer literatura asiática, pues ya sabemos que si lo hacemos todo el año, pues mejor. Bueno, para empezar quería comentaros que obviamente este es un vídeo subjetivo de libros que yo he ido descubriendo a lo largo de los años y que, bueno, pues no soy ninguna experta ni nada por el estilo de la literatura de Vietnam, ni de Vietnam como país, ni nada. Simplemente empecé a leer libros de autores vietnamitas, me di cuenta de que encajaba muy bien con su estilo y he seguido buscándolos. Algo que aparece muchísimo en sus libros es una especie de poética, una narrativa como a veces fragmentada, que nos va mezclando épocas de recuerdos, momentos de sus antepasados, de sus familiares. Siempre las tramas familiares tienen como bastante peso y eso, tiene una manera de narrar que, bueno, si leéis por ejemplo literatura japonesa no os va a chocar porque tiene ese tono como tan oriental, tan poético, tan dándole importancia a los pequeños detalles de la vida y la belleza de la naturaleza y demás. Lo que pasa es que los libros de los autores que yo he leído de Vietnam siempre tienen varios elementos como muy marcados que obviamente pues son súper importantes para la historia reciente del país. Algo que vais a encontrar en casi todos sus libros es la guerra de Vietnam, obviamente, fueron 20 años en ese país de masacre. Y también tenemos algo muy importante que es la colonización francesa, ¿no? Vietnam desde finales del siglo XIX hasta bastante después de la Segunda Guerra Mundial estuvo colonizado por los franceses y esto les afectó también, pues lógicamente muy fuerte. Otra cosa que aparece bastante es la reforma agraria y el ascenso del comunismo y cómo afectó eso a muchos campesinos, a pequeños comerciantes y otras personas que, bueno, al menos yo me lo he encontrado muchísimo en muchos de estos libros. Y son como varios elementos que vamos a ver siempre en sus novelas y bueno, también tenemos lógicamente la narrativa de la diáspora, que también la he incluido en este vídeo. Personas que emigraron de Vietnam a Europa o Estados Unidos, o gente que ya nació directamente en Estados Unidos, pero sus padres pues fueron refugiados, ¿no? Y habían nacido en Vietnam. ¿Qué he intentado incluir en este listado que vais a ver hoy? Bueno, pues los libros que yo he leído obviamente de autores vietnamitas y ambientados en Vietnam, y luego por otro lado libros que yo tengo apuntados para leer. He intentado que la lista sea muy variada, pues libros más de ficción histórica, que es lo más típico, libros con un tono autobiográfico, fantasía, ciencia ficción e incluso romántica. O sea, para que veáis que podéis encontrar un poquito de todo en los libros que os tengo yo aquí preparados. Y ahora sí vamos a empezar con la primera autora que a mí me enamoró, que fue un flechazo total, que el primer libro que leí de ella, bueno, pues todavía pienso mucho en él y eso que han pasado unos 6 años o cosas así. Y os estoy hablando de Duong Thu Huong, de la que leí Los paraísos ciegos, un libro que saqué de la biblioteca y que tristemente esta es una autora que está bastante descatalogada, pero todavía podéis conseguir alguno de sus libros de segunda mano o en bibliotecas, como hice yo. De verdad, editoriales del mundo, traednos más libros de Duong Thu Huong, porque es una autora que de verdad que tiene una manera de narrar con una belleza, una poética, una sensibilidad que es maravillosa. Bueno, yo a esta autora la descubrí gracias a Marie, que os dejaré en la cajita de información su Instagram. Ella lee mucho en francés y en francés pues hay más facilidad para encontrar su obra y gracias a ella pues yo la descubrí. Estaré siempre eternamente agradecida por estos descubrimientos que nos da Marie. Bueno, pues como os decía, Los paraísos ciegos fue para mí la puerta de entrada de la literatura de Vietnam. En este caso la novela sigue a una joven que creció en una aldea bastante pobre en Vietnam y vamos a ver un poco pues su infancia, juventud, y a través de sus recuerdos vamos a ir conociendo también la historia de su madre y su tía, que tienen pues una importancia vital para ella.
Vamos a ver los efectos del comunismo, que tuvo pues, unas consecuencias muy fuertes en su familia, la mezcla esa de pobreza, la antigua opulencia, las creencias, tradiciones. Bueno, es un libro que habla de muchísimas cosas que a mí me dejó muchísimo pozo y que me encantó. El otro libro que he leído de esta autora es Novela sin título. Cuando yo lo compré hace un par de años o 3, pues eso, todavía se podía encontrar en librerías. Y esta es una novela pues centrada en la guerra de Vietnam. Es una novela mucho más dura que la anterior, mucho más cruda, pero es cierto que no deja de ser un placer leer a esta autora, aunque esté hablando de temas tan duros como este. En este caso nuestro protagonista es un soldado que tiene 28 años y lleva 10 años luchando en la guerra. Y a lo largo de los años y de vivir tantas barbaridades ha terminado perdiendo un poco la sensibilidad. Y bueno, vamos a ver realmente cómo para ayudar a un colega acaba volviendo a su aldea natal, y esto va un poco a despertar sus sentimientos, sus recuerdos, y vamos a confrontar pues toda esa crudeza, la violencia, la muerte con su pasado. Bueno, esta es una novela, ya os digo, difícil por cómo habla de la guerra y que tiene desde luego bueno, es una novela súper antibelicista y en contra de lo absurdo de la guerra, pero yo os la recomiendo muchísimo porque normalmente conocemos la guerra de Vietnam a través de los ojos de Estados Unidos y es muy interesante verlo desde esta perspectiva. El libro a mí me gustó mucho, no es de los libros tampoco más duros que he leído, o sea que no tengáis miedo de poneros con él porque merece mucho la pena. Otro de mis libros favoritos sin duda es El canto de las montañas de Nguyen Van Que Mai. Este libro me gustó tantísimo que le dediqué una reseña en el canal que os dejaré por ahí. Esta novela es preciosa, se nota que la autora es poeta y tiene una manera de narrar maravillosa. Es una saga familiar que a mí me llegó profundamente. Nos cuenta un poco la historia de Vietnam a lo largo del siglo XX. Vamos a ver desde la ocupación japonesa, el colonialismo francés, la guerra de Vietnam, el ascenso del comunismo, todo eso a través de los ojos de una niña que crece pues bajo las bombas junto a su abuela en plena guerra de Vietnam, y cómo su abuela, para intentar que olvide ese horror y todo lo que está viviendo, le va contando su historia, la historia de, pues eso, de la madre de la niña, que es su hija, de su hermano, y vamos a ir pues hilando pues toda esa historia entre cuentos, casi contado como un cuento, ¿no? que mezcla como esa parte tan poética, tan bonita y lírica con la crudeza de lo que están viviendo. Entonces, bueno, es un libro de verdad precioso. No tenéis dificultad para encontrarlo en librerías y yo lo recomiendo muchísimo. Y ahora quería hablaros de la que yo creo que es la autora más conocida de Vietnam, y es Kim Thuy. De esta autora yo leí el año pasado Ru, que es una novelita muy corta que me encantó. Aquí sí que tenemos más el tema de la diáspora, ¿no? Nos habla desde la infancia. Bueno, es una novela que está contada como en pequeños capítulos muy cortitos, y tiene tintes autobiográficos y va desde pues eso, la infancia, creo recordar que es en Saigón, de la protagonista, entre pues un poco un mundo de privilegios, a cómo tienen que emigrar a Malasia y cómo terminan en Canadá. Y la vida un poco pues al ser inmigrantes, cómo tener que rehacerse, el trabajo duro que tienen que llevar sus familiares, y todo eso ella lo va intercalando con sus recuerdos de su infancia, de su familia, y con leyendas, tradiciones. La verdad que es un libro precioso, muy sutil, que te lees muy rapidito porque ya os digo que está como contado en pequeños recuerdos, pequeñas anécdotas, y a mí es un libro que me encantó también. De esta autora tenemos además, Periférica nos ha traído otros 3 libros de ella. Yo todavía no he leído ninguno más, pero bueno, que sepáis que tenéis Man y Vi, o sea que creo que se pueden leer, son similares y que podéis leerlos pues, en el orden que queráis. Yo desde luego pienso ir leyéndomelos todos porque es una autora que me conquistó por su estilo y porque tiene esa mirada también que confronta muy bien pues, sus orígenes con pues, su nueva vida en un nuevo país, Occidente, Oriente, y esas son cosas que a mí siempre me interesan un montón. Y ahora quería hablaros de una autora de ciencia ficción y fantasía que me gusta un montón, y os hablo de Aliette de Bodard. De ella en castellano podemos leer Historias de Suya, que son 2 novelas cortas o 2 relatos largos, no sé muy bien cómo decirlo. Están basados en las historias de Sherlock Holmes y Arsène Lupin.
Lo que pasa que tiene esa ambientación tan asiática que utiliza siempre la autora. La autora pues es de origen vietnamita y siempre aparece esto en sus historias, o sea, ya sea en el universo de Suya, ya sean sus novelas cortas o relatos de fantasía, siempre encontramos como el tema de la colonización, de la inmigración y bueno, esos universos que crea siempre de inspiración vietnamita. En este caso la parte como de Vietnam lo podemos encontrar más en el tipo de ambientación que tiene tan asiática, aunque es una historia de misterio, con asesinatos, con investigaciones, pero que reúne muy bien pues esa ciencia ficción como más futurista y dura, con esa tradición asiática y vietnamita que creo que encaja muy bien y bueno, yo disfruté muchísimo de este libro, así como otro que si leéis en inglés os recomiendo muchísimo también, que es Fire Tiger, que también tiene una ambientación como está inspirado un poquito en el Vietnam más tradicional y clásico, y nos habla precisamente de la colonización a través de una joven princesa que tiene que hacer un poco de burócrata y sellar una alianza con otro país que los ha colonizado y tienen una relación bastante tirante. Bueno, es una historia más de intrigas, pero con fantasía y es muy breve, con lo cual si leéis en inglés, yo ya os digo que os lo recomiendo mucho. También os quería recomendar el primer libro que leí para este marzo asiático, que es En la Tierra somos fugazmente grandiosos, de Ocean Vuong. Este es un libro que no está tan apegado a las tradiciones de Vietnam, sino que está contado muy en primera persona, con tintes autobiográficos sobre la realidad del propio autor y que mezcla muy bien la relación con su madre y su abuela, su infancia y sobre todo pues, su adolescencia, como ese despertar sexual, pues un poco cómo sufre de homofobia, la discriminación y todo esto, pero contado a través de una narrativa súper bella, muy delicada, con imágenes que te va creando, visuales que se te quedan en la cabeza. Bueno, es un libro también muy crudo. Yo tengo que decir que no es de mis favoritos porque lo sufrí un poco, no es de las lecturas sobre las que volvería, sino que se me hizo un poco difícil de terminar, pero también tiene imágenes que ya os digo que se me han quedado para siempre. Está muy presente también la guerra de Vietnam, desde luego, bueno, pues su madre y su abuela lo vivieron. La vida pues, tan dura que llevan en Estados Unidos, ¿no? La pobreza, el trabajo. Y bueno, él sobre todo, ya os digo, cómo crece en este ambiente y cómo al final le rodea la violencia, aún estando en Estados Unidos, y le rodean pues, los fantasmas familiares. Bueno, es una novela muy interesante, ya os digo, súper poética, pero muy cruda. Y luego ya lo último que os quiero recomendar de los que he leído, que en realidad no es un libro, es un cómic, es The Magic Fish o El pez mágico de Trung Le Nguyen. Yo compré este cómic hace tiempo, pero bueno, que sepáis que ya lo han traducido al castellano, o sea que bueno, os dejaré una imagen por aquí, pero bueno, es igual que la cubierta en inglés. Y este es un cómic precioso que también entremezcla esa relación de nuestro protagonista con su madre, que es una refugiada que emigró de Vietnam durante la guerra, y cómo su hijo, que es adolescente, pues tiene dificultades para entenderse con ella. Él no habla bien el vietnamita, ella no habla bien el inglés, y cómo se van comprendiendo gracias a los cuentos de hadas que su madre le va contando. Cuentos de hadas tradicionales con ese tono tan asiático y precioso a través del que van a ir conectando. El cómic es perfecto para, yo creo que a partir de los 11, 12 años o cosas así, pero los adultos también lo disfrutamos muchísimo, de verdad. Es una novela pues, de autodescubrimiento también, de crecimiento y sobre todo de familia. Me hubiera gustado que fuera todavía un poquito más largo porque de verdad que lo disfruté muchísimo y las ilustraciones son increíblemente bonitas. Y bueno, es también una manera de acercarte a Vietnam a través de una mirada quizá más occidental que resulta pues, muy cercana a nosotros, y que habla pues, de temas pues, como la inmigración, adaptarte, sobre el autodescubrimiento, la identidad, sobre temas que tienen que ver pues, eso, con la guerra, bueno, la familia. Es un cómic precioso, de verdad que os lo recomiendo muchísimo. Y ahora brevemente para terminar quería hablaros de algunos libros de autores de Vietnam o de origen vietnamita que podéis encontrar y que yo tengo en mi lista para leer. El más conocido yo creo que es El simpatizante de Viet Thanh Nguyen. Es una novela de espías que ganó el premio Pulitzer y yo creo que es una obra súper mega reconocida y conocida que seguro que os suena. Habla de la guerra de Vietnam y de sus consecuencias a través de los ojos de personas de los dos bandos
Y bueno, creo que puede ser una novela muy interesante que estoy, la verdad, que deseando leer, y con ese punto de espionaje creo que puede estar genial. Luego también tenemos otra novela gráfica que tengo muchísimas ganas de leer, que es Todo lo que pudimos, de Thi Bui. Y es una novela que también está ambientada en la guerra de Vietnam en los años 70, y como una familia emigra de allí e inicia una nueva vida. Es una historia que habla pues eso, de la diáspora, de las dificultades de emigrar, de empezar en un nuevo sitio con todas las secuelas de todo lo que les ha pasado, y bueno, creo que también tiene una pinta espectacular, tengo muchísimas ganas de leerla. Otro libro de Don Zu Juan que podemos encontrar es La tierra de los olvidos. Yo voy a buscarlo en bibliotecas porque creo que está súper descatalogado, pero desde luego, siendo de esta autora, me muero de ganas de leerlo. Es una novela que además habla un poco de las consecuencias de la época comunista allí y de una mujer que al dar por muerto a su marido se casa y es feliz hasta que vuelve su primer marido y le obligan a retomar su vida con él, y cómo todo esto pues le afecta a ella y a toda la familia. Bueno, estoy segura de que será una novela también muy muy emotiva y delicada, como todas sus historias, para que veáis lo variada que es la literatura de Vietnam, que nos llega, a pesar de que nos llega con cuentagotas. Por un lado, una que solo se puede conseguir en inglés, pero que me ha llamado muchísimo la atención, que es She's Hunting, de Tran, Dios mío, Tran, sí, creo que lo he dicho bien. Y esta es una novela que definen como gótico, de Silvia Moreno García, pero en Vietnam, y nuestra protagonista es una joven que vive en Estados Unidos y viaja con su hermana a Vietnam, a la casa de sus familiares, que resulta que está encantada. Entonces, bueno, quiero decir, el argumento ya de por sí a mí me tiene. Es una novela más de terror, más gótica, que, bueno, entremezcla pues las leyendas y tradiciones de allí con algo súper actual, ¿no? Y con la parte más norteamericana, que, bueno, la pintaza que tiene es espectacular. Y para terminar, quería hacer una mención a una obra de una autora que, aunque es norteamericana, su madre era vietnamita, y por lo que tengo entendido siempre incluye parte de su tradición o de Vietnam en general en sus historias, por si sois de lectura romántica. Y os estoy hablando de La ecuación del amor, de Helen Haong. Este es un libro que tuvo como muchísimo éxito, yo lo vi por todos lados, pero no tenía ni idea de que la autora tenía orígenes de Vietnam y de que incluía pues esto en sus historias. En este caso creo que el protagonista masculino es de Vietnam y todas sus tradiciones, su manera de comportarse y demás tienen importancia en la trama. Y bueno, pues para añadiros una cosita un poco distinta, que aunque Vietnam no esté súper presente en la historia, pues ahí tenemos esa pincelada, y la autora tiene pues orígenes de allí. Y bueno, creo que con eso ya tenemos un poco el resumen de todas las obras que yo he leído ambientadas en Vietnam o por autores vietnamitas, y las que me gustaría leer. Y bueno, espero que os haya gustado este acercamiento a algunos libros que podemos encontrar en castellano de literatura vietnamita o de origen vietnamita, con autores que quizá no son tan conocidos, pero que en mi opinión debería serlo, que es muy interesante descubrir la cultura de este país, su historia, su paisaje. A través de los libros siempre se hace como muy atractivo, y que yo creo que es un país que al final conocemos principalmente por la guerra de Vietnam, que no sabemos mucho de él, y que además todo lo que conocemos lo sabemos a través de la mirada de los norteamericanos, con lo cual es una mirada súper sesgada y distinta a la realidad. Y bueno, que a mí me encanta su manera de escribir. Ya os digo que prácticamente todos los libros que he leído de ellos, de estos autores, me han encantado. Creo que tienen eso, una sensibilidad especial, una manera de contar sus historias que ha calado conmigo. Y pues nada, que luchemos porque reediten los libros de Don Zu Juan, que lo merece, y nos traigan más obras de autores vietnamitas, porque de verdad que tiene una cultura súper rica e interesante. Y nada más, creo que eso era todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, y sobre todo me encantaría que me dejarais abajo si os ha interesado alguno de estos libros, si alguno lo habéis leído, vuestra opinión, y especialmente si habéis leído algún otro libro que no haya mencionado, para que me lo apunte yo, bueno, y nos los apuntemos todos. Y como siempre, pues nada, muchísimas gracias por estar ahí. Ya sabéis que tenéis mi Patreon, mi Aquelarre, donde podéis apoyarme y además tenéis contenido todas las semanas. Y que nos vemos pues pronto, espero que muy pronto, con otro vídeo del marzo asiático. Muchísimas gracias por todo y adiós.